La ruta del sommelier. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de La Ruta del Sommelier. Vamos a hablar un poco de los inicios del vino. Las glaciaciones y los movimientos tectónicos fueron mezclando los distintos tipos de uvas o proles. Según informaciones, existen actualmente cerca de 6.000 variedades. El origen de la vid. Restos fósiles de hojas se han encontrado mucho antes de la aparición del hombre, 65 millones de años en Francia, pero no se puede asegurar hasta ahora el origen de la vid. Pero se cree que proviene de Oriente Medio, donde se encontraron Vitis vinifera silvestre entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Existen también algunos indicios que se comienzan a cultivar uvas en la región de Mesopotamia en el 6000 a.C. En Egipto ya consumían vino de diferentes frutas. Los viñedos eran propiedad del faraón y lo consumían solamente la clase alta de la sociedad. El vino que se utilizaba en las ceremonias religiosas podía ser de uva o granada. En el antiguo Egipto, la cerveza era más popular que el vino, ya que se debían consumir en poco tiempo, porque tenían corta vida. No se sabía que al entrar en contacto con el oxígeno, se oxidaba y posteriormente se avinagraba. En estas tierras la cosecha era en cestas y las llevaban a un lugar. Las uvas eran puestas en vasijas abiertas y pisadas las uvas a pie descalzo. El jugo salía por el desagüe, el mosto se colocaba en tinas o ánforas destapadas. Se fermentaba y luego se tapaba. Cada tinaja era marcada con etiquetas de año, vendimia y calidad de uva. En Grecia se consumía mezclando con agua, en ritos y celebraciones religiosas, guardada en toneles, recipientes hechos en piel de cabra y ánforas impermeabilizadas con aceites y trapos engrasados, sellados con resina de pino. Mostos fermentados eran cocidos para que resistieran el transporte. Empezaron las mezclas de vino de Naxo y Taxos, se añadían a los vinos de Corinto, celebraciones religiosas con Dionisio, el dios del vino y la vid. A ellas les decían dionisadas. A esas celebraciones religiosas en las tierras helénicas. Roma, responsable de llevar el vino a toda Europa. Se plantaron viñedos en todos los lugares que se podía plantar. A medida que crecía el imperio, se iba plantando para que nunca faltara el vino. Prohibido ser consumido por mujeres bajo pena capital en la época de Cantón el Viejo. La costumbre de saludar con un beso en la boca a la mujer al llegar a casa proviene de los romanos, para detectar si bebió o no. Se inició la utilización de barricas para trasladar el vino, siempre llenas porque así era más fácil de transportar, por barco hacia Gran Bretaña. Los romanos fueron considerados los reyes del comercio del vino. Dionisio pasó a llamarse Baco, dios del vino y de la vid. El cristianismo se desarrolló y asoció el vino a las misas o eucaristías. En Roma se bebía hidromiel y cerveza, pero el vino fue sustituyendo estas bebidas. El vino falerno, el más famoso, de la antigua Roma. Falerno o Vignano se dice que era la cosecha histórica del 121 a.C. Mulsun, vino que se ofrecía al principio de los banquetes, era una mezcla de mosto y miel que se fermentaban juntos. La posca era la mezcla de agua con vino picado o avinagrado que bebían los soldados. Y la lora, especie de vino para esclavos, que era compuesto por ollejos ya prensados que se maceraban un día y con agua para volver a prensar. La Ruta del Sommelier, el podcast La Ruta del Sommelier, y estamos con Armando Cartes Montorí. Él es abogado, doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Concepción y director del Archivo Histórico de Concepción. Además, es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia y además es Premio Regional de Ciencias Sociales del Biobío y autor de numerosos libros de historia regional e historia política de Chile. ¿Cómo estás, Armando?
Muy bien, muchas gracias por la visita, querido Germán. La primera pregunta en la sección La trilogía del espumante es: ¿qué es para ti el vino ancestral, Armando? Esa pregunta debe responderse en el contexto de nuestra región, de nuestra historia del Biobío, que se confunde con los orígenes de la historia de Chile. Por lo tanto, implica remontarse a 500 años cuando el vino llega a nuestras costas, pues llega a través de Penco, llega asociado al vino, al culto, como un producto muy tradicional para los españoles, muy necesario, en una época que no había agua potable y el vino era un producto de primera necesidad asociado a la subsistencia humana, no solamente al goce ni a la fiesta. Y entonces el mismo Pedro Valdivia planta viñas en el antiguo Penco y se empiezan a difundir entre los antiguos soldados de la frontera, en la zona de Itata y también del Biobío, las cepas, sobre todo, como se sabe, las cepas país, las más tradicionales, y de ahí entonces nacen nuestros vinos ancestrales, que después fueron cultivados por los jesuitas, que tuvieron varias haciendas en la región, donde el vino era uno de sus productos principales. El vino luego circula hacia la zona central, hacia el interior, hacia el norte, a través del puerto de Tomé y después de Talcahuano. Así que, por lo tanto, la historia de la región está muy unida al vino. Y un dato más: la historia de la frontera, el intercambio entre españoles y mapuche, de conchados al amparo de los antiguos fuertes, se hacía con el vino no solamente como producto de consumo, sino también como moneda. Así que, por lo tanto, el vino es parte integral de nuestra historia, y en pocas partes del mundo el vino es tan ancestral y tan unido a la historia de un territorio como en el Biobío. Muchas gracias, Armando. La segunda pregunta de la sección de la trilogía del espumante en el podcast La Ruta del Sommelier es: la identidad regional y el enoturismo, o de otro punto de vista, el turismo con la identidad regional del Biobío. Yo creo que es una gran oportunidad, ya que el turismo implica rescatar y poner en valor prácticas ancestrales que están muy profundamente arraigadas en la comunidad, y sobre todo en las comunidades rurales, que fueron la base de la conformación de la región. Si pensamos en Yumbel y en Rere, si pensamos en Santa Bárbara incluso, donde nuestro libertador Bernardo O'Higgins tuvo también parras, se hizo buenos vinos, él mismo lo cuenta, en su hacienda de Cantera, pero también en sus terrenos de Chillán. Si pensamos que hasta en Arauco había parras, y por supuesto en Tomé y el interior, no hay ninguna duda que la identidad de la región está fuertemente unida a este líquido maravilloso que hoy día estamos descubriendo y redescubriendo. Así que cuando pensamos en el turismo rural asociado, o el turismo regional asociado a la ruralidad, a la historia, a la gastronomía, sin duda que el vino, por su capacidad de ensamblarse con los productos del mar y con tantos otros propios del Biobío, genera oportunidades maravillosas de acercarnos de manera amable a los territorios a través de la combinación entre paisaje, historia y acompañado, por supuesto, de un buen vino. Gracias, Armando. Y para terminar esta trilogía del espumante, la tercera pregunta es: ¿tu opinión entre la asociatividad de la literatura y el vino, o la tertulia de la literatura y el vino espumante o espumoso? El vino es parte de la cultura y de la cultura literaria, para bien y para mal. Digo para mal cuando hay excesos, pero también para bien porque acompaña a la creación poética y literaria, acompaña a la tertulia, en el pasado al sarao y a tantos encuentros sociales en la época que ni la televisión ni las redes sociales nos distraían, y solo la conversación, la reflexión y la lectura eran la compañía y la forma de relacionarse. Así que el vino es lo que ayudaba a la relación social, al encuentro, a la amistad, y por eso es un producto centralmente unido a la sociabilidad de todas sus formas. Y por supuesto, en la creación literaria existen muchos autores que han dedicado espacio al vino. No quiero ir más allá de lo más que se conoce de Neruda y otros más, pero aquí en la región nuestra, Daniel del Mar, pensemos también en Gonzalo Rojas, nacido en Leu, muy vinculado a Concepción, y también a Müller, son personas para quienes el vino era una fuente de inspiración. Aquí en la zona más bien de Concepción, pensemos en Puerto Alcalde, que tuvo una vida muy ligada al puerto de Tomé, incluso con Yumo, donde el vino fue un acompañante constante, y a veces demasiado constante, como en el caso de César Ramón Fuentealba, a quien el vino estimulaba la creación y por lo tanto era un personaje muy cercano. Así que yo creo que es necesario recuperar esa relación
a través de probar y degustar nuevos vinos o rescatar vinos regionales que nos vuelvan a lo propio nuestro, a la conversación, a la amistad, al encuentro, donde la individualidad, la red, la tecnología sea superada por la conversación y la compañía entre amigos, acompañado, por supuesto, de un buen vino, un espumante de la región, quizá un late harvest y tantas otras variedades que están encontrando en el Biobío expresiones antiguas y originales. Y eso es muy bueno lo que tú dices, Armando, de así como existen los embajadores turísticos, empezar a ver el tema de los embajadores de consumo responsable de la región del Biobío. Así es necesario que también se ponga de moda y que lo que hoy día se llaman los influencers nos ayuden a promover un consumo sano del vino, que ya sabemos con todas sus virtudes terapéuticas, ya sabemos su rol como antioxidante y cuántas virtudes positivas se están descubriendo en los vinos, y también ayudan a promover la industria local que genera identidad y que permite recuperar la memoria de las ciudades, de las comunas, del mundo rural que hizo esta región y que nunca debe perderse, porque el futuro debe construirse con raíces firmes en el pasado y no borrando, olvidando la historia, que en el caso del Biobío es tan rica porque es en la región fundacional de Chile, es la frontera ancestral, es el puerto, es el Arauco, es la primera industria, es decir, el Biobío es el crisol de Chile y el vino es el licor, el aceite, digamos, que hizo que esa historia pudiese fluir y llegar hasta el presente. Y es necesario que también en el futuro le demos al vino un lugar, porque pocos productos pueden tener mayor identidad que el vino, y por lo tanto a través del vino podemos asomarnos al pasado de manera amable y menos fatigosa que solamente leyendo libros gruesos. A veces la imaginación se estimula con una copa de buen vino, y por eso la invitación es a mirar al pasado, a conocerlo, pero siempre con una copa espumante en la mano, o bien de un vino fresco, y tantas otras oportunidades y cepas nuevas que están surgiendo a lo largo de la región, y sobre todo a lo largo de este gran río que atraviesa nuestra región, el Biobío, que le da nombre a la región, pero también a un valle vinícola que va a dar mucho que hablar en el futuro. Muchas gracias, Armando, por esta entrevista del podcast La Ruta del Sommelier, y salud. Salud, pues, nos vemos, un abrazo. Gracias. Y este es el último capítulo de la primera temporada de La Ruta del Sommelier, con estos 3 escritores de la región del Biobío. Los esperamos para la próxima temporada con nuevas entrevistas. Muchas gracias y hasta la próxima.